Muy buenas noches, soy Gonzalo Priale y esto es 4 a la N. Los problemas nacionales que agobian a la ciudadanía, entre ellos la inseguridad ciudadana, la falta de servicios básicos y la ineficiente calidad del gasto público, parecen eternos. Solucionarlo toma décadas. Por eso, ningún país en el mundo ha logrado salir del atraso y la pobreza sin enfrentar sus grandes problemas nacionales mediante políticas de Estado de largo plazo que perduran, aunque cambien los gobiernos de turno. Esta noche conversaremos sobre por qué en el país no se pueden sostener políticas de Estado, con la única excepción de la política a cargo del BCR y la política comercial de acuerdos comerciales vigente en las últimas 2 décadas. ¿Y qué se necesita para que esto cambie en el país de una vez por todas? Me acompañan Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas y director ejecutivo de Vidensa Instituto, José Eliche, abogado y exministro del Interior con experiencia de trabajo en la PCM y el Congreso de la República, y Flavio Aucejo, docente de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Católica, especialista en políticas públicas. Muy buenas noches a ustedes tres. Gracias. Bienvenidos. Gracias por la invitación. En esta primera ronda hablemos del contexto. José, vivimos con la impopularidad de los políticos, el Estado como botín y la meritocracia como obstáculo. En este caldo, ¿qué estilo de gobierno se genera? Bueno, esa es una pregunta difícil de responder, pero yo creo que sí podríamos pensar un poco en lo que necesitamos. Sin duda necesitamos algún tipo de estilo de gobierno a partir de 2026, porque este gobierno ya cumplirá, digamos, su tarea. No sabemos si llegará completo hasta 2026, pero, en fin, tendrá que cumplir su tarea y viene un nuevo gobierno. Y se va a repetir un poco lo que usted ha dicho al inicio del programa, que parece que no visualizamos o no tenemos claro, parecería que no tenemos claro, cuáles son los problemas principales del país y cómo enfrentarlos. Es decir, muchos quieren asumir la presidencia de la República y mientras esperamos que tengan una visualización o una idea clara sobre cuál es el estado del país, cuáles son los problemas centrales que hay que enfrentar, que han sido aquí señalados algunos de ellos, y cómo hacerlo, con qué recursos se dispone y con qué recursos hay que disponer para cumplir ciertas metas, pues vamos a repetir el mismo ciclo que venimos repitiendo de ineficiencia en materia gubernamental. Entonces necesitamos un plan mínimo. Y ya que se ha planteado el tema de políticas públicas, yo me adelanto a decir que quizás un modo, ¿no?, de alguna manera conservar algunas políticas públicas importantes en el tiempo es que hacérselas conocer al pueblo y comprometer a la gente en estas políticas públicas, entendiendo, ¿no?, que son prioritarias en tanto son partes de las expectativas más importantes de la población. Creo que de eso se trata en principio, sí. Flavio, ¿se ha producido una degradación de la política en el país? Yo diría que sí. Y hay varios elementos a considerar ahí, ¿no? Creo que el primero es que lo que ahora sí tenemos manifiestamente es un desalineamiento entre los que toman las decisiones a nivel político con el bienestar. O sea, hay un total desalineamiento. Antes no es que estuviera perfectamente alineado, pero tú tenías la sensación, el ciudadano de a pie tenía la sensación de que había una discusión pensando en cómo, solo lo que tú acabas de señalar, ¿no?, cómo se da solución a los problemas que afectan a la población. Pero hoy día lo que tenemos es esta sensación y también mucha evidencia que nos dice que hay este desalineamiento entre un problema que te afecta a ti, a quienes nos están viendo y escuchando, y lo que efectivamente se discute en las instancias donde tienen que encontrar cuál es el problema público a resolver, que en principio es el Congreso, luego el Ejecutivo, y cómo le damos solución. Entonces, la respuesta estatal es un discurso que está no contenido de una respuesta efectiva para empezar a darle solución a lo que afecta a la población. Y eso claramente evidencia un deterioro que se ha agudizado, digamos, desde el 2016, ¿no? Cada vez hemos tenido una mayor pérdida de conexión entre lo que el gobierno, a nivel en particular el gobierno nacional, ¿no?, pero también el regional y local, desarrolla con la solución de las problemáticas. Y lo que tú has dicho al inicio de este programa
es justamente eso, ¿no? Hoy día los problemas centrales están muy concentrados en inseguridad ciudadana, pero hay otros que no están siendo atendidos, ¿no? Y tal vez por esto, este divorcio entre lo que busca o hace el gobierno y lo que la población necesita produce esta Claramente, porque popularidad cercana a cero de los gobernantes. por supuesto, porque quienes tienen que pensar qué es lo que hay que hacer y tienen que pensar cómo lo tienen que hacer, no están pensando en el bienestar del ciudadano de a pie, están pensando en otros intereses, ¿no? Intereses, digamos, distintos al bienestar, para no adjetivar, ¿no? Se ha impuesto el populismo del gasto y la disciplina fiscal parece cosa del pasado. La pregunta, Miguel, es, ¿dirías que la economía ha quedado subordinada a la política y el MEF ha perdido la batuta? Ante todo, gracias por la invitación, Gonzalo, Gracias a ti, Miguel. y compartir con ustedes. Yo diría que sí, pero que esto podría cambiar de tener un gobierno que tenga conciencia de lo que significa la estabilidad macrofiscal en el país. Por el lado monetario, como tú lo decías, es una política de Estado. Somos un país que puede sentirse orgulloso del manejo monetario, de la tasa de inflación tan baja, de la credibilidad que tiene el Banco Central de Reserva. Pero por el otro, la política fiscal cada vez se ha venido subordinando al poder político. Hemos tenido muchos casos recientes que han concitado el rechazo de distintos exministros de Economía, de distintos gobiernos, pensando muy distinto, pero que han coincidido en este deterioro de la institucionalidad fiscal en el país, que básicamente tenían tres elementos centrales. Uno, el cumplir reglas fiscales, que te da un horizonte para mantener la sostenibilidad de la deuda pública. Lo segundo, el rol que tenía el MEF de salvaguardar sus fueros, especialmente el equilibrio presupuestario. Y lo tercero es que hoy día esa política fiscal ya no la lleva adelante el Ejecutivo, como está establecido en la Constitución, sino es el Congreso de la República el que ha comenzado a legislar y a petardear las fuentes de ingresos permanentes, crear obligaciones futuras y lamentablemente con el amén del Tribunal Constitucional, que ha sacado sendos fallos que han dado, digamos, rienda suelta a la creatividad legislativa. Entonces, en este sentido, creo que tenemos un MEF muy débil, un MEF permisivo, y que esto por ahora no se siente porque hay una fortaleza fiscal muy fuerte que aún continúa. Si uno se fija, los niveles de endeudamiento respecto al tamaño de la economía siguen siendo bajos, pero vamos que esto se puede ir deteriorando si se comienza a descuidar y acumular una serie de contingencias en un país de tanta necesidad y con niveles de presión tributaria relativamente bajos. Entonces creo que es fundamental que esto se retome. Hay el riesgo de un deterioro de la calificación crediticia del país. Esto ocurrió en Colombia. Colombia, acordémonos, hace un par de años perdió el grado de inversión justamente porque la política fiscal comenzó a estar subordinada por el populismo y el poder político, y eso nos podría pasar a nosotros. Entonces creo que sí, el riesgo es real y espero que los políticos caigan en cuenta que no somos un país que tiene recursos pues ilimitados y hay que saber manejar con sensatez, con disciplina el gasto público y especialmente lograr algo que tú dijiste, ¿no? Con calidad y con impacto hacia la población. Y creo que esto va de la mano, esta situación de pérdida de control del Ejecutivo sobre la política fiscal, la política económica, caer en manos de congresistas, deriva de que los congresos últimamente están muy fragmentados. Entonces, si el electo presidente no tiene capacidad de organizar una sumatoria de alianzas o una alianza razonable, termina como ahora sin congresistas y totalmente en manos del Congreso y a lo que le venga en gana. Y eso está haciendo gran daño, como nos ha explicado Miguel. Analicemos ahora un poco por qué estamos atrapados en el cortoplacismo. José, se podría argumentar que el cortoplacismo se debe a que los ciclos electorales, 5 años en el Perú, son cortos y eso empuja a los gobiernos a buscar medidas de impacto rápido que les permita ganar popularidad y reelegirse. Sí, y sobrevivir.
¿no? Sobrevivir, sí. Y sobrevivir. Entonces, no tenemos, bueno, los partidos de antes. Es un estilo de gobierno, sobrevivir. Sí, claro, es un estilo de gobierno. Sí. Ya no tenemos los partidos de antes, ¿no? Y ahora no tenemos partidos con líderes que claramente expresen una visión que además convenza a la población sobre el estado del país y lo que hay que hacer, y lo que piensan hacer, ¿no? Porque muchos van a ser candidatos a la presidencia, quieren convertirse en presidentes de la República, pero no tienen claro qué cosa van a hacer. Y por otro lado, yo siento que muchos que no tienen experiencia y no tienen las cosas claras, una vez que llegan al gobierno, pues se sienten atrapados por la estructura del Estado que encuentran y no son capaces de cambiarla en base a esos objetivos para que les sirva para poder cumplir o realizar esos objetivos. Me ha ocurrido, yo soy testigo directo de eso, algún presidente electo me convocó alguna vez para que le explique cómo es la estructura del Estado y cómo funciona, ¿no? Y bueno, me preguntaba si él podía hacer esto, lo otro, y yo le decía, usted puede hacer esto, la Constitución dice esto, la ley dice esto, otro, y al final le dije, bueno, señor presidente, usted puede hacer lo que quiera, siempre que lo haga dentro de la Constitución y la ley, pero sobre todo, que tenga claro qué es lo que quiere hacer, ¿no es cierto? Y usted modele el Estado haciendo lo que tenga que hacer, conversando con el Congreso, poniéndose de acuerdo con su Consejo de Ministros, llevando adelante las iniciativas para poder lograr esos objetivos, ¿no? O sea, no hay un método del gobierno, y creo que eso es muy grave. Políticas tenemos, de acuerdo nacional, políticas del CEPLAN, una cantidad de documentos sobre cómo hacer políticas públicas, políticas anticorrupción, etcétera, 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 pero no vemos que se cumplan, ¿no? Salvo una excepción, quizás, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas, que siempre en eso han sido muy rigurosos y ahora, como se ha dicho, pues han perdido poder frente al Congreso, un Congreso que incluso contra la Constitución, contra disposiciones constitucionales, ha sobrepasado en competencias que son constitucionales además al gobierno en el ámbito de economía y finanzas. Entonces, estas son cosas que hay que corregir, pero sobre todo hay que tener una visión clara y un método para gobernar. Eso es importante. Pero, sin embargo, esto parece que fuera más bien un fenómeno latinoamericano, ¿no? Porque otros países en el mundo desarrollado, los ciclos electorales son igual de cortos. Sí. Hay alternancia de partidos y de tendencias, pero se respetan las políticas de Estado de largo plazo y hay una institucionalidad que hace que se respeten. Flavio, los gobiernos en el Perú, un poco más sobre lo mismo, los gobiernos en el Perú no encaran los problemas que agobian a la ciudadanía, inseguridad, inversión en infraestructura, etcétera, pero fluyen con declaratorias de emergencia, cambios de nombres de instituciones o de ministerios, reemplazos de funcionarios por otros que son iguales o peores, y anuncios de medidas o normas urgentes que casi siempre resultan inútiles. Este estilo tradicional de gobernar, simulando acción, ¿crees que tiene cura o es congénito? Pregunta que necesitaría pues un brujo, más bien para responderla, ¿no? Pero mira, yo creo que nosotros efectivamente no tenemos partidos políticos, pero los que teníamos estaban preparados para competir, pero no estaban preparados para gobernar. Esa anécdota que nos compartes evidencia pues que no había un conocimiento, y también he tenido oportunidad de dirigirme a jóvenes dirigentes hablando de políticas públicas, y la primera pregunta que me hacían cuando terminaba la charla era, nunca en el partido me explicaron que así funcionaba el gobierno. Es decir, porque ahora ya ni eso, había una preparación para competir y ganar la elección, pero una vez que estaban ahí era, y bueno, ahora a ver cómo hacemos, ¿no? Entonces, esa forma de encarar la política, pensando en el proceso electoral y no en el acto de gobierno, explica mucho de lo que ocurre en el país en general, ¿no? Esa es una primera idea. Y una segunda idea es que, claro, el que cambies nombres o pongas personas, lo único que evidencia es que no hay claridad en qué cosa quieres lograr y mucho menos en cómo tienes que hacer para lograr eso que te has planteado como una meta, ¿no? Y es que lamentablemente tenemos varios elementos que producen eso. El primero es que el reclutamiento de las personas que tienen que tomar decisiones antes tenía esta lógica de tercerización. Yo contrataba a un técnico, a un profesional,
que sabía de lo que tenía que hacer, aunque no suscribía necesariamente la mirada política del gobernante de turno. Eso ya se perdió. Ahora lo que contratan es al amigo, al conocido, al que no me va a generar problemas o al que va a ser un aliado incondicional, ¿no? Lo segundo es que no hay meritocracia, ¿no? Ya hemos perdido hace tiempo la posibilidad de la capacidad que tenía de servir para poder generar esa meritocracia, entonces no tienes con quién ejecutar si es que tienes alguna idea de la ejecución. Y lo tercero es que se hace tras escritorios. Tenemos hermosas políticas públicas en hermosos documentos, pero cuando vas a la acción, lo primero es que esa política pública no tiene presupuesto. Entonces, si no hay dinero, ¿cómo puedes ejecutar las cosas? Y puedo seguir. Entonces, lo que nosotros tenemos es una institucionalidad que no está pensada para gobernar. Y esa que teníamos se ha venido deteriorando severamente en los últimos años. Y muy interesante, ¿no? No sé qué opinas, Miguel, pero tengo la impresión que no solamente la institucionalidad no está preparada para sacar adelante lo que le corresponde, sino que no piensa en los resultados. Y tampoco hay rendición de cuentas. Por eso debe ser que acá se anuncia lo que sea y no pasa nada. Tampoco ocurre nada con la situación, pero no le pasa nada al que anunció por gusto, digamos. No, lo que dice Flavio es importante, voy a tomar dos cuestiones que él dice. Hay mucha improvisación, porque nuevamente la meta es ser elegido, y de mi propia experiencia, yo trabajé para un presidente que me dio su plan de gobierno y me dijo, haz lo que quieras con él, si quieres tirarlo al tacho, que fue el destino de la gran transformación, felizmente. Y tuvimos que, dentro de los lineamientos generales, rehacer todo un programa de gobierno electo, ¿no? Entonces ahí hay un divorcio entre lo que fue la promesa electoral y lo que efectivamente se realizó y se ha conocido como una traición a la izquierda, en fin, ya conocemos la historia. Entonces, en tanto no haya ofertas programáticas y la capacidad de implementarlas, vamos a estar en este nivel de improvisación. Y lo otro que creo que es fundamental, que también ha sido dicho, es que tenemos sistemas administrativos en el Estado que se han vuelto fines en sí mismos y se han olvidado que fueron diseñadas para mejorar el bienestar ciudadano. Cuando tú hablas del Sistema Nacional de Planificación, está ese plan, hablas del Sistema Nacional de Inversión Pública, de presupuesto y de otros sistemas administrativos, la lógica, cuando se crearon con la LOPE, con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, fue de manejar escasez y no necesariamente de darles mejores servicios a los ciudadanos. Entonces lo que tenemos es este divorcio entre el sistema de planificación, presupuesto e inversiones. No conversan y por tanto tú tienes muchos recursos que se asignan y cero impacto de esa asignación presupuestaria. Entonces parte de la crítica, por ejemplo, de este reciente aumento de Fondo Común es cómo tú estás dando mayores recursos a gobiernos locales que no gastan lo que deben gastar y lo gastan mal en cosas que no tienen ningún tipo de rendimiento social y que mejoran la vida de la población. Entonces, y que más bien alimentan apetitos y voracidad para usos subalternos. Entonces creo que tenemos que repensar la estructura de cómo organizamos el Estado, porque estos sistemas administrativos se ha tergiversado su naturaleza, y de hecho una de las recomendaciones de la OCDE es pensar nuevamente en cuál es el objetivo de estos sistemas, pensar una visión integral y procurar que haya gasto de calidad y de impacto en el bienestar ciudadano, cosa que se ha perdido a lo largo de los años, lamentablemente. Y algo, Miguel, para terminar, porque el bloque está concluyendo, el milagro peruano es que el país ha logrado sobrevivir sucesivas crisis políticas y cambios de presidentes. Nada menos que 6 presidentes en 7 años, debe ser un récord mundial. Casi. Pese a ello, el orden macroeconómico aún mantiene su resiliencia. Pero seamos realistas, si vivimos apagando incendios políticos, en medio de crisis institucionales, poder judicial, fiscalía, lo que quieras, a izquierda, por todo lado hay problemas. ¿Qué gobierno tendría cabeza para pensar en un desarrollo a largo plazo? Bueno, yo creo que hay que partir de la base que tenemos una plataforma que muchos países quisieran tener. Tenemos una economía relativamente sana. Si tú ves los balances del gobierno, es un balance sano.
un balance de los bancos, sistema financiero sólido y en general el sistema corporativo bastante resiliente. Acá no hay problemas de desequilibrios de ese tipo para empezar. Tenemos un marco constitucional que ha hecho que podamos generar riqueza a lo largo de los años, quizá mal utilizada, puede ser, y es el caso, pero eso continúa. Y tenemos en general ciertas políticas que han perdurado en el tiempo, como tú mencionabas, la apertura, y no hemos caído seducidos a vientos proteccionistas. Entonces, esa es la base para poder construir sobre aquella otra agenda pendiente que tiene que ver justamente con los temas que hemos venido conversando. Es cómo traducir esa riqueza en bienestar, cómo hacer que la gente se sienta satisfecha y que legitime el gobierno que tiene ante sí. Cosas que no estamos viendo que ocurran y es todo lo contrario. Entonces, a ver, yo veo la situación de la Argentina. La Argentina está realizando reformas que hicimos hace 30 años en este país, empezando por darle autonomía a su Banco Central, cosa que es absolutamente clave para la estabilidad macroeconómica. Eso ya lo tenemos y bien cimentado. Acá quizá la pregunta es por qué en aquellos temas donde debía haber un consenso, como la calidad de la educación, como los temas de la seguridad jurídica o como los temas de la violencia y la criminalidad, no puede haber un mínimo consenso, como lo hubo en el tema macroeconómico, para llevar adelante esa agenda de reformas que tanto requiere el país. Eso, a mi criterio, demanda liderazgo y demanda un consenso mínimo de la población para implementar estas reformas tan necesarias. Bueno, para terminar, en unos segundos, creo que una moraleja dura de esto es que, o antimoraleja, hemos logrado estabilizar la economía, tenemos una situación que otros países ya quisieran tener. Hemos acumulado recursos, plata no falta, pero estos recursos no se han convertido en bienestar, como mencionas, sino más bien se han convertido en saqueo. Ese es el problema que estamos enfrentando actualmente. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de regreso, este es el segundo bloque de 4 a la N. José, los partidos políticos nacionales estructurados con historia se han ido diluyendo y buena parte de los nuevos partidos inscritos son organizaciones con fines de lucro en las modalidades de vientres de alquiler, partidos con dueño o empresas familiares y hasta agencias de empleo. ¿Se puede esperar con esta copiosa lluvia de dudosos candidatos, duro gobierno se dé alguna forma política de largo plazo con posibilidades de éxito? Con suerte, solo con suerte, porque, digamos, salvo algunas excepciones en las que no creo que debíamos confiar absolutamente, no hay partidos políticos en este momento en la escena que tengan las características de aquello que necesitamos para las elecciones de 2026 y, digamos, para encarar el problema del gobierno y, por supuesto, todo lo que hay que hacer en el país de manera adecuada, ¿no? Ahora, al final del bloque anterior se dijo que los recursos pues no se han convertido en bienestar, pero tampoco en progreso, es decir, seguimos dando vueltas que hemos logrado, aquí estamos mejor que estos, que los otros, pero no desarrollamos, no vamos más adelante. Y yo creo, bueno, yo siempre he pensado, quizás ustedes tengan una idea distinta, que mucho tiene que ver con las personas que hemos tenido la suerte, han caído en la cabeza de algunos organismos gubernamentales, ¿no? El Banco Central, el primer Ministerio Público, la primera Defensoría del Pueblo, y pues estos se han ido deteriorando, y las que han sobrevivido pues son las que nos van salvando. Pero no logramos, digamos, construir una estructura y una dinámica del Estado que nos permita, digamos, un desarrollo y una consolidación institucional que nos dé más seguridad. No seguridad ciudadana solamente, sino creo que Miguel hizo alusión a la seguridad jurídica, por ejemplo, ¿no? Que no solamente se refiere a los órganos de la Administración de Justicia, sino la previsibilidad normativa, por ejemplo, las garantías que las personas deben sentir que plenamente pueden gozar dentro de un modelo de Estado de Derecho. Esas cosas no las tenemos claras. Y por otro lado, seguimos perdiendo cada semana, cada día, ¿no?, el tiempo en un debate que es un debate político de adjetivos
y lo sustantivo lo hemos dejado de lado. No vemos que ningún esfuerzo de búsqueda de un consenso, de un diálogo entre quienes piensan igual, sea de resultados y sea fructífero, y en esas condiciones estamos llegando a 2026. Ojalá, podría ser que sí, dentro de todo este grupo de aspirantes a la presidencia y al Congreso y también a los gobiernos regionales y locales, aparezcan pues líderes que sean capaces de transmitir una visión distinta al país sobre cómo es que hay que hacer gobierno, ¿no es cierto? Tener claro, digamos, o tener una idea de cuál es el estado del país, cuáles son los problemas centrales, cómo los vamos a enfrentar, con qué recursos contamos, con qué recursos debíamos obtener y cómo lo vamos a hacer, y tener un plan que se pueda compartir con la ciudadanía, como una constitución, ¿no? Pero en el sentido de qué cosa hacer con el país a partir de 2026, esa es la gran pregunta, creo. Yo creo que muy pocos lo saben. Flavio, las instituciones no están diseñadas para servir al país, aparentemente, ni cuentan con funcionarios calificados de carrera, capaces de optimizar el diseño y asegurar la continuidad de las políticas de Estado a su cargo. ¿Cómo entonces construir institucionalidad a prueba de políticos improvisados de turno y a prueba de funcionarios sin capacidades ni experiencia? Bueno, en realidad la receta ya la tenemos aquí, y la receta es el Banco Central, ¿no es cierto? Y en su momento el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Por qué el Banco Central logra mantener esa institucionalidad orientada hacia tener los equilibrios macroeconómicos que hace que seamos la envidia del mundo? Y sin embargo el Ministerio de Economía y Finanzas no ha logrado eso y se ha venido deteriorando a lo largo del tiempo, ¿no? Creo que la respuesta corta es: hay un tema de leyes y hay un tema de prácticas, ¿no? La primera y central en el caso del Banco Central es la autonomía constitucional, ¿no? Entonces, discutir eso no tiene ningún sentido. O sea, eso es un suicidio, ¿no? Pero lo otro son las prácticas, ¿no? El Banco Central tiene largos años de prácticas de un concurso, integra a los mejores, los prepara, los cuida, los cobija y hace que florezcan dentro de la organización. El Ministerio de Economía tenía eso, ¿no? Y sin embargo lo fue perdiendo a lo largo del tiempo. Y había, por cierto, había otros ministerios que también lo iban adquiriendo. En su momento el Ministerio de Educación, primero bajo Patricia Salas y luego bajo Saavedra, construyeron una institucionalidad muy interesante, ¿no? ¿Por qué es que ahí se ha perdido esto? Y creo que la respuesta, hay muchos elementos, pero una que conviene decir ahora es que en algún momento en la sociedad nos creímos esta historia de las cuerdas separadas, de que lo económico va por un lado y lo político va por otro lado. Y eso era una gran mentira, porque entender la política es entenderla como una decisión. Es la decisión que la sociedad toma para enfrentar y emprender esto de que es el crecimiento, el desarrollo, el progreso que le llamas, ¿no? Al pensar que eran cuerdas separadas, los actores en la sociedad, aquellos que tienen acceso a elementos que le permitan tener una buena gestión, dijeron: no, yo no me meto en política porque la política es mala, ¿no es cierto? Y claro, los otros actores, vamos a llamarlos malos, ¿no? Los que no están pensando en el bienestar, vieron que en la política era el espacio donde podían construir las reglas que fueran de su conveniencia. Al cometer ese error histórico, vamos a decir así, es que estamos en la situación que tenemos ahora, por lo menos la interpretación que tengo. El asunto es cómo salimos de esa situación y cómo regresamos con conciencia a entender que la política y la economía van de la mano, porque las dos están orientadas a generar bienestar. Entonces, si eso no lo entendemos como sociedad, va a ser materialmente muy difícil que se produzca esa buena suerte que está señalando José. Es bien difícil lograr eso, pero la idea es buena. Miguel, en tu experiencia, ¿encuentras posible fortalecer el rol de agencias técnicas autónomas? ¿Y por qué no funcionó Servir? Servir fue concebido como el proyecto justamente para comenzar a formalizar al sector, a los funcionarios públicos, habiendo muchos regímenes, respetando los específicos, los maestros, la Fuerza Armada, la policía, personal médico, pero había una capa de 500.000 servidores públicos en su momento, y ha crecido mucho más, que requerían un sistema, digamos, meritocrático, pero quizás en su momento, cuando se aprobó esa ley, en el 2013, fuimos demasiado ambiciosos porque quisimos utilizar esa ley para que cada entidad pública repensara su rol, definiera qué dotación de funcionarios requería, hiciera toda una reingeniería
y pusimos demasiado requisito que al final acabó siendo, digamos, incumplible. Las excepciones que se dieron a la ley de servir tampoco ayudaron a esta, digamos, dinámica de que era ineludible pasar por ello, ¿no? El propio Congreso se autoexcluyó, por ejemplo, y ha habido muchos intentos de muchos poderes del Estado de salirse de ello. Ejemplo claro son los trabajadores del Poder Judicial, que nunca, siempre han combatido, no solo de los jueces, sino los trabajadores administrativos del Poder Judicial. Entonces, creo que si no avanzamos con ello, va a ser difícil, y creo que lo que faltó, Gonzalo, fue más liderazgo del propio Ministerio de Economía, porque cuando el MEF se compró el pleito en su momento y puso la billetera, digamos, para poder acompañar ese proceso, es que todo se alineó. Pero luego vinieron otros sucesos, otros problemas, y esa reforma comenzó a quedar rezagada, y hoy día tenemos que, no sé, menos del 5% o del 2% ha podido entrar ese régimen meritocrático. Muchos pensaban que se iban a perder algunos beneficios, mucha desinformación y un proceso muy tortuoso. Hay esfuerzos por simplificarlo, por acelerarlo, pero requiere voluntad política, cosa que hoy día lamentablemente no lo veo, y al contrario es todo lo inverso, es copamiento, es clientelaje, luego clientelismo político y un deterioro de la meritocracia. Y hoy día ser tecnócrata es una mala palabra porque simplemente tu voz no vale nada y es un estorbo, ¿no? Cosa que no era así en el pasado. Y un riesgo. Y un riesgo, porque puedes acabar pues empapelado, etcétera, etcétera, y eso hay todos los desincentivos para no atraer al talento y que sirva en el Estado. Tu comentario de que esto funcionó por un tiempo cuando el MEF puso la billetera, pero dejó de funcionar cuando el MEF quitó la billetera. Hubo creo que una comunión de trabajar conjuntamente el Ministerio de Economía y Servir de la mano para impulsar esta reforma, una reforma estructural que se requería, que hacía parte de los compromisos de adhesión a la OCDE en su momento, y y eso se comenzó a erosionar en el tiempo. Hubo el cambio de gobierno en 2016 y luego no ha tenido el mismo ímpetu. Se comenzó a privilegiar otra agenda, la de la calidad regulatoria, por ejemplo, en su momento, al comienzo del gobierno de PPK. Pero yo no he visto ningún, digamos, ímpetu y liderazgo real en los últimos años para impulsar esta reforma, que cuesta, no es, digamos, fiscalmente neutra, como hoy día el gobierno pretende que todo es fiscalmente neutro cuando no lo es, y creo que un país no va a lograr desarrollarse si no tiene un personal capacitado, idóneo, y que tenga una carrera profesional y que sea pues un orgullo servir en el Estado, como ocurre en otros países exitosos. Para mí siempre el ejemplo, quizá extremo, es Singapur. En Singapur, trabajar en el Estado no solamente ganas más que en el sector privado, sino es como el orgullo de poder servir en tu país, y tenemos ese país como el más competitivo del mundo y con mejores servicios a su población. Entonces, yo creo que ese es el modelo y hay que perseverar, porque si no tenemos más bancos centrales y esto se amplifique a otros sectores como educación, como salud, como interior, estamos condenados al fracaso, porque estas decisiones de permisos, de todo, recae en personas que tienen que tener la aptitud para poder ejercer, digamos, la función que tienen y mejorar nuevamente el bienestar de la ciudadanía, cosa que lamentablemente no ocurre. Flavio, el consenso es muy importante para sostener una política de largo plazo. Y bueno, los resultados han generado un consenso generalizado sobre el rol primordial del Banco Central de Reserva. Y aunque cuesta trabajo, recordando cómo hubo oposición en el inicio, la política comercial también está ahora fuera de discusión, como deben ser las cosas que funcionan. Pero, ¿cómo se puede construir consenso sobre otros temas que no estén ideologizados? Es decir, consensos no ideologizados en torno a las políticas de Estado, en un ecosistema político polarizado, habituado al debate estéril. Yo, digamos, dividiría la respuesta en el inmediato y corto plazo y en el mediano largo plazo. Yo creo que
En el plazo inmediato, lo que tenemos que tener conciencia, en particular aquellos que tenemos algún tipo de vocería, es que hay que proteger las pocas islas de eficiencia que quedan. Porque estamos en un entorno de deterioro y de ataque institucional a, por ejemplo, los organismos reguladores. En los últimos meses y años, diría yo, están bajo permanente ataque en los aspectos referidos al nombramiento de directores, a concursos que no son necesariamente convocando a los mejores, etc. Y así podemos identificar distintos organismos estatales o programas que en este momento operan bien, por ejemplo, el programa País, el que tiene el PIAS, ¿no es cierto?, las plataformas itinerantes de acción social. Esos son aspectos que tenemos que buscar como sociedad, porque ya el rol es de la sociedad civil finalmente, ¿no?, que protegerlos de intervenciones indebidas, ¿no? Eso es como que en lo inmediato. Porque dado que tú tienes una institucionalidad estatal que está abocada al clientelismo y todos estos elementos que Miguel ha señalado, entonces alguien tiene que levantar la voz, porque en este momento el que calla es cómplice, ¿no? Entonces hay un elemento de protección institucional a esos espacios que todavía quedan en el Estado, porque si no, no estaríamos como estamos, estaríamos mucho peor, ¿no? Ahora, en el mediano o largo plazo, creo que lo que se tiene que generar es también una vocería desde la sociedad civil indicando que no es posible que tengamos autoridades que estén pensando en cómo sacar provecho del Estado y que vean el Estado como botín. Y eso involucra una acción de la sociedad civil, de organizaciones privadas, que sean las que pongan esto en agenda, ¿no? Porque claramente, como bien ha señalado José, va a ser una suerte si estas cosas se discuten dentro del sistema político. José, no sé hasta cuándo vamos a seguir a merced de la coartada perfecta las famosas decisiones políticas. Esto no se puede hacer. Entonces, decisión política. Si gran parte de los políticos no están preparados, ni tienen buen criterio para gobernar, e improvisan la mayor parte del tiempo, ¿cómo esperar buenas decisiones políticas de su parte? Bueno, nosotros estamos acá, digamos, como observadores, como personas que han tenido alguna experiencia importante en la gestión pública, y en otro lugar están quienes en estos momentos, de alguna manera, incluso como funcionarios, están haciendo política y tienen aspiraciones presidenciales, parlamentarias, lo que sea, en las elecciones del próximo año, ¿no es cierto? Yo creo que cada quien tiene que jugar su rol. Creo que nosotros, quienes hemos pasado por la gestión pública, deberíamos incidir de manera permanente y clara sobre la necesidad de tener, o sea, de plantearnos unos objetivos nacionales realistas, de reconocer cuáles son los problemas principales, de tratar de encontrar consensos y de convencer a estas personas que nosotros realmente podríamos vivir en un país mejor, en mejores condiciones, ¿no?, de bienestar, de relacionamiento entre todos nosotros, de respeto, ¿no?, de plenitud del goce de los derechos, etcétera, pero que para eso es necesario, pues, cambiar el chip completamente, ¿no? Hay temas muy importantes que digamos, que enfrentar, ¿no?, como la corrupción, como la inseguridad, etcétera, y el crimen organizado, que ahora resulta que vienen asociados y tienen cada vez mayor influencia en la política. Esos son temas centrales también, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Congreso de la República y también de los gobiernos subnacionales, es un tema de representación, o sea, hay que forzar la mejora de la calidad de la representación. Esos son temas centrales. Me parece muy interesante, por ejemplo, como máxima, como principio a seguir y repetir, ¿no?, lo que han dicho tanto Miguel y últimamente Flavio, ¿no? Dijo, en el corto plazo hay que proteger, conservar las islas de eficiencia. Aquello de lo que hablamos, que ha servido, que sigue funcionando bien, ¿no? Y presionar, digamos, desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, tratar de acercarnos a quienes con Flavio compartimos algún esfuerzo de acercarnos a algunos que quieren aspirar a modo de conversación, nomás no tenemos aspiraciones políticas, y decirles, oigan, señores, reaccionen por favor, ustedes a qué están jugando, ¿no? No tienen claro cómo está el país, o aparentemente lo tienen claro, pero a veces es fraccionado o no alcanza, digamos, a ver con plenitud lo que está sucediendo en nuestro país, ¿no?
¿no? Y si lo tienen claro, ya han pensado qué cosas van a hacer cuando se sienten en el sillón gubernamental, ¿no? Cuáles son los objetivos, cuáles son las políticas que van a plantear. En el tema de las políticas públicas también hay todo un problema, tenemos muchas, y también hay, digamos, fábricas de políticas públicas, ¿no? Que son unos documentos gigantes, cuando esto debería ser, conversábamos en la antesala con Flavio, el modelo de Barack Obama, ¿no? En su época, ¿no? Unas políticas públicas de 2 páginas que salían en la página de la Casa Blanca, después uno podía ver, con el plazo que en esa política el presidente le había dado a las secretarías de Estado, cómo cumplían con la elaboración de la política, y en otra publicación en la misma web de la Casa Blanca uno veía cómo empezaban a desarrollarlas, con presupuesto y con todo. Pero acá pues seguimos imaginando cosas, acumulando documentos, y no hacemos cosas prácticas que de manera directa nos permitan, digamos, avanzar en este tema, ¿no? Y que solucionen problemas, ¿no? O sea, hay Sí, claro. problemas muy Eso es lo concretos central. y las discusiones van pues por cosas absolutamente etéreas y no hay claridad sobre cuál es el problema que efectivamente está afectando a la población. Porque ese es el problema de fondo, o sea, no hay claridad en algo que parece tan obvio, que es, oye, esto es lo que hay que solucionar. Y nos vamos por las raíces, nos vamos a los efectos, los síntomas, las causas. Y el primer ítem, perdón, de estas políticas, recordando a Barack Obama, era la definición del problema. Exacto. Siempre la definición del problema. ¿No? Las medidas que hay que tomar para solucionar el problema, lo que hay que hacer, y las órdenes a los funcionarios del Ejecutivo para que lo hagan. ¿Sí? Nada más. Bueno, es lo sensato, ¿no? Sí, sí. Miguel, justamente en esa línea, sería conveniente entonces condicionar parte del presupuesto a la continuidad de políticas estratégicas determinadas, porque una política de Estado de largo plazo siempre va a tener que ser evaluada y va a necesitar ajustes. Porque Mira, nada es hay- perfecto, pero ¿cómo evitas que ese momento del ajuste sea aprovechado por el gobernante de turno para meter la mano y desvirtuarlo todo? Hay ¿Cómo blindarlo? hay dos ejemplos de ese blindaje y creo que ha funcionado. Todas las finanzas municipales han estado en la lupa recientemente por decisiones tomadas, pero hay un programa que tiene, de hecho yo estaba en el MEF en aquel momento, tiene 16 años de vida, que son el programa de incentivos municipales. Tú le das un plus a los municipios que mejoran indicadores de gestión pública municipal. Ejemplo, aumentan la recaudación de impuesto predial. Y tienes una tipificación según tamaño de municipio, si es urbano o rural, y eso ha venido avanzando, evaluado, y han habido N gobiernos y se ha mantenido. Entonces, es algo que funciona y continúa. Otro ejemplo, y creo que eso es el rol, por ejemplo, de entidades multilaterales que dan préstamos de políticas y que condicionan, digamos, desembolsos futuros al cumplimiento de esas políticas. Y eso ha sido un mecanismo que sirvió en el pasado y que puede volver a servir para justamente anclar y darle continuidad a la política pública. Pero ahora estas entidades, por ejemplo, están con horror de decir que hay tal nivel de cambio y volatilidad de contrapartes que no pueden siquiera negociar un préstamo que trascienda, digamos, su gestión, porque les cambian constantemente de autoridades. Entonces, hay mecanismos, ciertamente, los acuerdos comerciales fueron un mecanismo de anclar políticas de Estado, tu compromiso, digamos, de rescindir parte de tu soberanía por un bien mayor, acceso a mercados. Y la promesa, digamos, futura, que todavía lo veo cada vez más lejana, es de converger al estándar de país con gobernanza, digamos, desarrollada como la OCDE, que sería, digamos, la forma como tú te comprometes a un estándar mayor y lo cumples, y estás siendo revisado por tus pares, que es justamente el Club de Países de Mejores Prácticas, que es la OCDE, ¿no? Todo esto suena bueno, pero llegar a ese punto, digamos, es muy difícil, nuevamente por falta de continuidad y la verdad al final del día por falta de voluntad política del gobernante de turno. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Estamos de regreso, este es el último bloque de 4 a la N. Estamos conversando con Flavio Aucejo, Miguel Castilla y José Eliche sobre políticas de Estado de largo plazo. Flavio, blindar las políticas de Estado de largo plazo de la injerencia política
es el desafío para la gobernabilidad y lograr resultados. ¿Cómo se puede hacer esto? De la injerencia política indebida, ¿no? Porque acuérdense que la política es decisión. Entonces las políticas involucran implícitamente que hay la decisión de dar solución a un problema público. ¿Cómo generas una institucionalidad para blindarlas de esa injerencia indebida? Yo creo que es darle una normativa que de alguna manera las proteja más, ¿no? El Banco Central tiene la protección absoluta porque es constitucional, pero ya tenemos en el Perú experiencias de organismos que tienen responsabilidades de política, que tienen blindajes escritos en leyes que le dan un nivel de protección ante ataques indebidos, ¿no? El real desafío es cómo blindas a un ministerio, que es el responsable de las políticas públicas, que por definición es una entidad que tiene un componente político por delegación que viene desde el presidente, ¿no? Entonces, en ese caso, yo creo que hay dos elementos que podrían servir para blindaje. Uno, que debajo tú tengas directores y los que están debajo que hayan entrado a esos cargos con algún nivel de meritocracia, algún nivel de filtro, para que las propuestas que están tengan alguna base técnico-científica, ¿no? Yo creo que ese es un primer elemento. Y un segundo elemento es buscar que quienes asumen esta responsabilidad ministerial sean responsables, o sea, existan mecanismos de rendición de cuentas efectivos, que no son los de la Contraloría, por eso es otra cosa, son mecanismos ciudadanos de control efectivo, que un control debería venir del propio presidente y del primer ministro, que le dice, oye, te encargué una cosa, ¿la has hecho, sí o no? Pero otro es construir un sistema desde la propia ciudadanía, de la sociedad civil organizada en realidad, ¿no? Que permita pedir una rendición de cuentas de esas políticas públicas. Creo que eso ayudaría a darle cierta continuidad, porque el problema es el oscurantismo. Cuando tú no sabes lo que pasa, puede pasar cualquier cosa. En ese sentido, si tú abres la discusión al escrutinio ciudadano y especializado, y es mucho más difícil sostenerlo en una narrativa y en un debate público, ¿no? Cuando no dices nada, no hay cómo saberlo. José, sobre el mismo tema, ¿se puede blindar con normas? Sí. ¿Otras políticas de Estado podrían elevarse a rango constitucional? Mientras Flavio hablaba, yo pensaba que eso, para no hablar de una reforma constitucional que se podría hacer, ¿cierto? Bastaría, creo yo, hacer algunas modificaciones en la ley orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? Unas modificaciones inteligentes ahí y con eso estaría el problema. Y también, mientras Flavio intervenía, yo recordaba que hemos perdido la oportunidad, digamos, de ponernos de acuerdo periódicamente sobre políticas gubernamentales con la investidura del Consejo de Ministros, ¿no? Oportunidad que el presidente del Consejo de Ministros recién nombrado con todo su gabinete debía presentarse ante el Congreso para exponer y debatir nada menos que la política general del gobierno y las medidas que requiere su gestión y plantear cuestión de confianza al respecto. Pero claro, eso finalmente terminó siendo un ritual, ¿no? Es decir, nadie lo tomó en serio, porque terminaba la sesión, le daban la confianza al gobierno y el gobierno se iba a hacer A y el Congreso hacía B y se olvidaba de lo que, digamos, de lo que le había prácticamente aprobado, lo que había consensuado en realidad con el gobierno, ¿no? Que además pudo ser el centro del control político, el centro, o sea, el Congreso pudo, digamos, desarrollar un trabajo diferente de control político muy constructivo, pero no se hizo y bueno, ya la figura ya desapareció con la reforma que se ha aprobado. A partir de 2026 no existirá más. Siempre va a haber la presentación, pero sin cuestión de confianza obligatoria, como en los sistemas parlamentarios, ¿no? Lo otro sí, creo que coincido perfectamente con Flavio en el tema de la supervisión ciudadana. Hay que preparar a los ciudadanos para que supervisen y darles, digamos, ¿no?, las herramientas y los espacios para que lo hagan. Pero hay otro tema adicional, que es el monitoreo, ¿no? En algunos países, por ejemplo, antes cuando existía el sistema de información para la gobernabilidad de naciones, bueno, todavía existe, pero ya es más pequeñito, ¿no? En Colombia el presidente Uribe lo usó intensamente, sobre todo uno de los módulos, que era el módulo de monitoreo de metas gubernamentales, y el mismo presidente se comunicaba con los gerentes a cargo de cada uno de los proyectos principales del país, y eso hizo que se desarrolle mucha infraestructura. Laos también en Chile,
En el Perú lo quisimos implantar en una época, pero no fue posible, ¿no? En otro momento contaré la historia. Y así, ahora se habla de centros de gobierno, que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo exactamente actualizado, ¿no? El sistema de monitoreo que tenía el CIGO, centros de gobierno, por la misma finalidad. O sea, es algo que ya de lo que está hablando en la región, Estados Unidos, en otros lugares, ¿no? Que son como núcleos encargados, digamos, de monitorear la ejecución de esas grandes políticas para lograr esos grandes objetivos que se deben plantear los presidentes o los gobiernos. Eso es. Bueno, sí, pues acá tenemos esta costumbre de hacer anuncios. Recuerdo, creo que fue el presidente Castillo que anunció una cantidad de miles de postas médicas. Probablemente, no quiero exagerar, pero tal vez, y esto es, habrán ocurrido una docena. Y no pasa nada, o sea, los anuncios se quedan en el aire. Y pensar en este monitoreo que es tan vital, Sí. es como el otro extremo de la, Bueno, de la pero vida, ¿no? a raíz de lo que propuso Flavio, digamos que esto debería, digamos, protegerse con una normatividad nueva. Ahí también podrían entrar los centros de gobierno. O sea, sí, Claro. sí se puede hacer, ¿no? Sí, Muy bueno. sí, sí. De hecho, es la recomendación de la OCDE, tener un centro de gobierno. Desde el año 2012 se recomienda eso. Miguel, aquí existen políticas de Estado de largo plazo, por ejemplo, los contratos ley, que están en la Constitución. La minería y las APPs cuentan con eso. Sin embargo, la gran minería atraviesa problemas tremendos, la minería ilegal está prácticamente prosperando mientras la minería grande no encuentra formas de hacer nuevas inversiones, puras trabas. Las asociaciones público-privadas, en el caso de rutas con peaje, están perdiendo el derecho a seguir cobrando peajes. Esto es pues el mundo al revés. ¿Cómo ves esta situación de cómo flaquean los blindajes constitucionales en temas de esta importancia? Yo creo que se está violando sistemáticamente la Constitución hace mucho tiempo. Si tú ves, incluso cuando se interrumpió el peaje de una carretera por un mandato judicial o un amparo, yo creo que ahí estabas violando la protección constitucional que tienen los contratos en el país. Y de eso estamos viendo violaciones a todo nivel. Incluso la protección al derecho de los derechos de propiedad. Si tú ves el problema de la minería ilegal y tú ves que el 95% de los inscritos en el Reinfo, que probablemente lo vayan a prorrogar más tiempo, están operando en concesiones de terceros, al final hay un tema de desprotección del derecho a propiedad que es clave en una economía de mercado, la protección de los contratos y los derechos de propiedad que tienen los titulares de lo que sea. Entonces, creo que estamos viendo consistentemente estas violaciones. Lamentablemente, las Cortes que deben justamente blindar a la Constitución no están ejerciendo el rol que deben ejercer. Yo siempre pensaba, si yo tenía una competencia o cuando estaba en el gobierno, una controversia con el Congreso, yo podía interponer una acción de inconstitucionalidad y llevarla con el apoyo del gobierno, obviamente, al TC, y ahí se dirimía. Y había siempre un espacio para justamente evitar estas perforaciones a nuestro marco, digamos, máximo, que es la Constitución. Entonces, esto se ha venido dando persistentemente y nuevamente reitero, esto hace que la seguridad jurídica del país flaquee y nos hace perder, digamos, potencialidad como país que atraiga inversiones. Nos jamoneamos diciendo que tenemos miles de millones de carteras de proyectos mineros, por ejemplo, no se dan porque no hay certeza respecto a la seguridad jurídica en el país y esto pasa por las violaciones a la propia Constitución. Entonces, yo creo que hay un tema serio de merituar cuáles son las consecuencias de ello. Los países que violan su Carta Magna son países paria finalmente y países donde no hay Estado de Derecho. Y eso es lo que lamentablemente está ocurriendo en el país. Pero yo quisiera añadir dos temas, Gonzalo, que han sido mencionados de prácticas que yo creo que también eran positivas y se han perdido para poder rendir cuentas a la ciudadanía.
Tú hablabas, Pepe, de la cuestión de los votos de investidura como una especie de, efectivamente, un control de la política pública. Algo que nunca se volvió a hacer fue estación de preguntas, donde iban los ministros a dar cuentas a través de la representación nacional a la población de lo que hacían o no hacían, por ejemplo. Y tenemos también entidades como Indecopi, por ejemplo, tú tienes una comisión de barreras en contra de las barreras burocráticas, pero muy pocas denuncias porque los que van a denunciar temen represalias de la municipalidad que están. Entonces, estos mecanismos de ciudadanía, de poder o ser informada o poder ejercer, digamos, su opinión respecto a una barrera burocrática, o sacan normas para prepublicación, entre comillas, porque plazos muy cortos o no se toma ninguna opinión, digamos, de los afectados, erosiona, digamos, la expectativa que tiene la ciudadanía respecto a sus autoridades, respecto al cumplimiento de las leyes, y esto se vuelve pues una selva. Entonces, creo que esos son los problemas institucionales serios que enfrentamos como país. Hay que preservar lo que ya, digamos, permanece en pie, pero yo creo que hay que reconstruir la seriedad de ser un país que respeta la palabra empeñada. Eso es fundamental para poder ser un país serio y viable hacia el futuro. Y vemos que no se aplica la ley y no se respeta los compromisos, y eso me parece que es un tema central, pensando en un siguiente gobierno que sea mínimamente sensato y que respete las leyes. Con eso ya me doy por bien servido. Sin duda. Estamos a punto de terminar. En un minuto o menos, por favor, tu comentario final. Bueno, creo que vivimos tiempos difíciles, ¿no? Y tiempos que exigen acción por parte de quienes de alguna u otra manera tienen capacidad para poder poner estos temas en debate, ¿no? Porque lo que tenemos es un debate muy superfluo de efectos, de elementos que no están asociados directamente a lo que afecta al ciudadano de a pie. Entonces, creo que es un tiempo de responsabilidad y que estos temas se puedan poner en debate en medios de comunicación, etcétera, porque estamos ya en un proceso electoral. Entonces, las autoridades que vienen van a tener el poder. José, por favor, un minuto. Bueno, yo voy a añadir algo a lo que siempre he venido diciendo, porque hemos hablado siempre del Parlamento, ¿no? Donde yo decía, bueno, no se hizo la reforma política, ya no hay tiempo para nada. Bueno, todavía hay tiempo de aprobar una legislación que fuerce o que logre forzar la mejora de la calidad de la representación. Bueno, ahora con lo que hemos conversado acá, yo creo que lo segundo sería también pensar en una normatividad nueva, ¿no? Que bajo el marco de la Constitución nos permita forzar, ¿no? la mejora de la calidad del diseño de políticas públicas, garantizar su estabilidad y también su ejecución, ¿no es cierto? Con todo lo que ya hemos conversado, monitoreo, supervisión, etcétera. Eso es. Bueno, muchísimas gracias a ustedes tres. Ha sido, creo, sumamente ilustrativo cambiar ideas sobre el tema. Gracias, Flavio, Miguel y José. Muy buenas noches.